Muy buenas noches, mis hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Un privilegio poderme contactar con ustedes por este medio para compartir un mensaje de la palabra de Dios relacionado con la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche por el privilegio que nos das de reunirnos, Señor, para escudriñar juntos tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe, Señor, y que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿De qué es de lo que nos está hablando este pasaje de la palabra de Dios? Para que podamos comprobar la buena voluntad de Él, agradable y perfecta. Y ese comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, significa vivir en su voluntad. Y su voluntad sabemos que es que usted y yo tengamos vida plena, vida abundante, vida próspera en todos los ámbitos de nuestra vida, que nos vaya bien, una vida de bienestar. Ahora, ¿qué es lo que se requiere para que usted y yo podamos disfrutar de esa vida que Dios tiene para nosotros? Básicamente renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra manera de pensar, renovar lo que hay en nuestro corazón, y eso significa que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 30, que es necesario, ojo, necesario, que Él crezca y que yo mengüe. ¿Y por qué es necesario que Él crezca? Porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y la esperanza de gloria es vivir esa vida abundante, esa vida plena, esa vida en bienestar. ¿Qué necesitamos hacer para poder vivir esa vida en bienestar? Primeramente que nada, necesitamos ser salvos. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, que si creemos con nuestro corazón que Jesús es el Señor y lo decimos con nuestra boca y que Dios le resucitó de los muertos, entonces seremos salvos. Y una vez somos salvos, recibimos al Espíritu Santo, que es quien nos va a transformar de gloria en gloria en el carácter de Cristo. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? El carácter de Cristo es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, dominio propio y templanza. Cuando tenemos esas 5 cosas que son el fruto del Espíritu en nosotros, entonces vamos a tener el carácter de Cristo. Y cuando tengamos el carácter en la medida que vamos desarrollando ese carácter de Cristo en nosotros, que vamos negándonos a nosotros mismos y permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y que el Espíritu Santo obre a través de cada uno de nosotros, en esa misma medida vamos creciendo al carácter de Cristo. Y cuando crecemos al carácter de Cristo, vamos a vivir la vida plena, la vida abundante que Cristo tiene y que nos pertenece a nosotros como herencia que Dios nos ha dado. Dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el conocimiento de Cristo Jesús, para que por su poder lleguemos a ver el cumplimiento de sus hermosas y magníficas promesas, y que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, cuando usted y yo somos salvos, ya tenemos al Espíritu Santo. Al tener el Espíritu Santo en nosotros, tenemos la posibilidad de vivir vidas plenas, vidas abundantes en Cristo Jesús, de que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos.
Ahora bien, eso requiere algo, requiere que el Espíritu Santo verdaderamente tome el control de nuestra vida. Dice la palabra que el Espíritu Santo Dios nos lo da para santificarnos, para enseñarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para empoderarnos. ¿Para qué? Para que podamos vivir esa vida que Cristo tiene para nosotros, pero ello implica el que crucifiquemos las obras de la carne por el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 16, versículo 24, la palabra de Dios dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese negarnos a nosotros mismos es negar las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Son todas aquellas cosas que a nosotros nos parecen derechas en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Son todas aquellas cosas que nosotros hacemos por nuestro propio esfuerzo y por nuestra propia voluntad, pero que no nos llevan realmente a vivir, que son engañosas porque parecen buenas, parece que nos van a dar buen resultado, pero su fin va a ser camino de muerte, es decir, una vida que no va a ser próspera, una vida que no va a tener bienestar, una vida en la cual no nos va a ir bien. Usted y yo necesitamos que nos vaya bien en la vida, y para ello necesitamos que el Espíritu Santo no solo more en nosotros, sino que el Espíritu Santo sea quien verdaderamente nos guíe, nos dirija en todas las cosas de nuestra vida. Y para que el Espíritu Santo nos dirija necesitamos entrenamiento, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu. Para escuchar la voz del Espíritu necesitamos la palabra de Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dice: escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y no quieren venir a mí para no tener vida eterna. Entonces, nosotros tenemos en nuestras manos la llave para tener vidas plenas, vidas abundantes. Tenemos por un lado al Espíritu Santo y por el otro lado la palabra. Necesitamos tener comunión con ambos, buscar a ambos. En la medida en la que busquemos a ambos, en esa misma medida vamos a ser transformados, y al ser transformados vamos a tener y disfrutar de esa vida plena en Cristo Jesús. Les invito, les exhorto, les animo a que cada día de nuestras vidas tomemos como disciplina el estudiar la palabra de Dios, que no la dejemos, que no lo dejemos al tiempo, que no lo dejemos como la última cosa que hagamos, que no la dejemos como algo innecesario. La palabra de Dios dice en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, que bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Notemos que dice: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová y medita de día y de noche, y en ella tiene su delicia. Por el otro lado, la palabra, y eso dice, aparte de ello, que nos irá bien en todo lo que hagamos. Por el otro lado, también la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 dice: conoceréis la verdad de la palabra de Dios, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de todo lo que impide que tengamos una vida abundante, libres del pecado, libres del resentimiento, libres del temor, libres de la ansiedad, de la angustia, libres del miedo, libres de toda emoción negativa que impide que podamos vivir esas vidas plenas que tenemos en Cristo. Y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, versículo 36, que al que el Hijo de Dios libertare, será verdaderamente libre. Y el Señor nos liberta en dos pasos. El primero es a través de la salvación, creyendo en Él, y el segundo a través de la palabra, porque Él es la palabra. Y recordemos lo que dice también el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra nos guía y la palabra nos alumbra el camino. ¿Para qué? Para que vivamos esa vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordemos que el Señor dijo que Él quiere llevar nuestras vidas como la luz de la aurora en aumento. Lo dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Y además en Jeremías 29, 11 dice la palabra que Él tiene planes de bien
para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Esa es la vida plena, la vida abundante, la vida próspera, la vida en bienestar que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero nosotros necesitamos caminar en la palabra de Dios para llegar a ello, porque, vuelvo a repetir, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y quien nos guía a poner en práctica la palabra de Dios, quien nos empodera para poner en práctica la palabra de Dios, quien nos ayuda y nos enseña para poner en práctica la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos la comunión con el Espíritu Santo y necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios nos dice que el ir a la palabra no sea una cuestión eventual, una cuestión esporádica, una cuestión de unos días sí y otros días no. Dice que en la ley de Jehová tengamos nuestra delicia y que meditemos en ella de día y de noche. Por lo tanto, la palabra y el Espíritu son esenciales en nuestro día a día, para que a usted y a mí nos vaya bien en todas las cosas, para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta reflexión. Espero que sea de bendición para su vida. Si ha sido de bendición para su vida, siéntase en la libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales. Y muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias, hermana Carolina, por ese comentario. Gloria a Jesús. Y los esperamos cada día para una reflexión a través de un hermano diferente en cada día, acá en la red, en la página de la Red Internacional Apostólica y Ministerial. Vamos a terminar orando por ustedes y por cada uno de los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que se han conectado a esta transmisión o que se conectarán más tarde. Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, selle esta palabra en nuestros corazones y seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor. También te pedimos que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando al que está cautivo o preso de mentiras y maquinaciones de las tinieblas, Señor, porque tu Hijo Jesús vino para deshacer todas las obras del diablo. También te pedimos, Señor, que a cada uno nos afirmes, perfecciones y fortalezca, Señor, y no solamente a nosotros, sino a cada uno de los nuestros, Señor, que son parte de esa promesa tuya, de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa será salva, Señor. Te pedimos por cada uno de los que todavía no te conocen, para que se vuelvan a ti de todo corazón, para los que andan en el camino del Hijo pródigo, que vuelvan en sí y se arrepientan, y para los que se han debilitado en la fe o se han enfriado en su amor por ti, que tu Espíritu Santo active, habilite, avive el fuego de esos dones, Señor, en sus corazones, y ellos se reintegren y se fortalezcan nuevamente en ti, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga. El próximo jueves a las 7 de la noche les esperamos para una reflexión más en la palabra de Dios, pero todos los demás días de la semana hay algún hermano que está transmitiendo también, así que les invitamos a conectarse cada día para una reflexión en la palabra de Dios. Bendiciones para todos y un abrazo.